La comunidad bíblica Ebenecer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenecer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Acerca de la culpa, el tormento de la culpa. Hemos venido estudiando acerca de cuestiones que tienen que ver con las emociones. Hemos hablado acerca de la falta de perdón, hemos hablado acerca... me estoy olvidando, caray. Hemos hablado acerca de la falta de perdón, de la inseguridad. El domingo pasado también estudiamos otro tema interesante, se me fue de la memoria, si me lo hacen recordar por el chat. Hemos estudiado temas que tienen que ver con el alma, y esta vez vamos a hablar acerca de la culpa. La culpa que tenemos que verla desde el lado de la óptica del Señor en su palabra. Pero también tenemos que darle pues un vistazo desde la cuestión del alma, de la emoción, de lo que significa tener esta emoción o vivir esta emoción que produce en el ser humano un sentimiento de culpabilidad. El ser humano, cuando está sometido a la culpa, produce un sentimiento de culpabilidad. El mundo también sabe sobre estas emociones de la culpa, las conoce, pero las toma a su manera, porque ahí entra a tallar otro factor, que es el factor del relativismo, de esta filosofía que es diabólica en realidad, donde no hay verdades absolutas, donde cada ser humano tiene su verdad. Entonces, ¿eso qué hace? Porque el relativismo en realidad es una obra, es una corriente filosófica del mundo, que lo que hace es, de manera sutil, también cuestiona las cosas que tienen que ver con la fe. Porque usted sabe que nosotros tenemos dogmas de fe, tenemos un parámetro, un patrón de vida, de conducta, de creencia, y esa es la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, el ser humano tiene culpa y nace con culpa. Pero el mundo también ve la culpa y también la utiliza la culpa, pero a su manera. Y es destructiva la manera y la forma como el mundo usa la culpa. Y hoy día vamos a estudiar entonces esos aspectos acerca de esta emoción. En Isaías 44:22, ¿qué dice la Biblia? Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te perdoné. El Señor en su palabra promete para los que son de Él, para su pueblo y para todo aquel que confía en Él como Señor y como Salvador en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, promete perdón. Y promete el Señor deshacer una nube, como si fueran las rebeliones o los pecados, como si fueran una nube, promete deshacerlas, destruirlas. Y dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí, yo te perdoné. Eso está en Isaías capítulo 44, verso 22. Márquelo ahí en su Biblia, si puede marcarlo en esta misma hora, márquelo en su Biblia. Entonces vamos a estudiar eso. Y al finalizar, si usted de nuevo tiene un lapicito y una hojita de papel, anotará aquellas cosas que todavía generan en usted la culpa, porque hay creyentes que todavía viven en un estado de culpa, pero del sentimiento de culpabilidad, que es el producto de esta emoción cuando ésta gobierna la vida de las personas, aún de creyentes, a pesar que han confesado su pecado al Señor, pero no creen que el Señor les ha perdonado. No creen, y ahí hay un tema también de incredulidad. Creen que ya son salvados en la cruz del Calvario, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero hay cosas que siempre se están cuestionando en la vida. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué lo otro y lo otro? Y viven en un constante sentimiento de culpabilidad.
y viven por ende en el pasado. Y hemos leído en Isaías capítulo 43, verso 18, la palabra del Señor que dice, ahí en su Biblia, abra su Biblia, capítulo 43, verso 18, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a memoria las cosas antiguas. Hay mucha gente que vive de las cosas pasadas, y aún creyentes de las cosas pasadas, y quieren recordar solamente para lastimarse, para dañarse, para estar en ese constante estado incluso de autoculpabilidad, de autocompasión, porque todas estas emociones, la inseguridad, la falta de perdón, el remordimiento, todo eso, ahí se someten, se abrazan, y ahí ellas configuran después una vida emocional y mental aún de creyentes deplorable. Creyentes que no tienen el brillo de una vida cristiana, sino que siempre están apagados. Son creyentes que no salen adelante, no salen a combatir al enemigo, no salen a predicar el evangelio, sino que se vuelven aletargados, ¿no? Se quedan hacia atrás y siempre están en esa situación, en ese círculo vicioso, creyendo que no son dignos. Por supuesto que delante del Señor ahora somos dignos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, no por nosotros, sino por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese es un recurso eternal dado a los santos, dado a los salvos, dado a los regenerados. Y nosotros tenemos que vivir en esa condición. Por eso siempre decimos aquí desde Benecer que pensemos como creyentes, andemos como creyentes, vivamos como creyentes, hablemos como creyentes. Debemos caminar así en esa condición porque somos hijos de Dios, especial tesoro. Y todas las cuestiones que analizamos a la luz de la Biblia, referentes a las emociones humanas, todas tenemos que pasarlas siempre por este marco de la fe. Porque si usted no cree en la palabra de Dios, no va a haber una salud emocional en su vida. Si usted no tiene confianza en las cosas del Señor. Y la fe no está basada en lo que uno siente. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Entonces nosotros tenemos que creer y tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, la certeza de lo que se espera. Esperamos en las promesas de Dios, esperamos en lo que Dios ha estipulado para nosotros y estamos convencidos de que esas son verdades y que Dios va a responder y que Dios siempre dará para nosotros lo que más nos conviene. Y no necesitamos sentir una calentura, una electricidad, ni mil de cosas. Sencillamente creemos. ¿Y cómo es que nace la fe en nosotros? A través de la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, su mente no va a estar sana. Y la culpa lo va a invadir muchísimas veces y lo va a anular. No va a poder salir de la culpa. Y ahí se va a quedar porque ahí de nuevo se va a formar otra cosa más que es los sentimientos de culpabilidad, que ya vamos a ir viendo qué es lo que producen en el ser humano. Y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10:17. Marque ahí en su Biblia. Romanos 10:17. Algunos dicen, hermano, ore por mí para que me aumente la fe, pero es sencillo. Por supuesto que uno va a orar para que el Señor le fortalezca su fe, pero es sencillo el fortalecimiento y el crecimiento en la fe. Lea su Biblia. Lea su Biblia y créala. Aplique Romanos 10:17 y Hebreos 11:1. En el mundo, queridos hermanos, no vamos a tener paz ni tranquilidad porque el mundo ama lo suyo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 16 y 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el Señor tenemos paz, no en el mundo. En el mundo estaréis en aflicción, tendréis aflicción. Y eso es verdad, eso es cierto, porque el mundo no nos ama, el mundo está
controlado ahora por Satanás. Y no somos del mundo. Pero el Señor dice, yo he vencido al mundo. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, dicho esto, ese es el marco, digamos, espiritual para nosotros adentrarnos ahora al estudio de esta emoción y cómo podemos nosotros, a la luz de la Biblia, vivir estas emociones que por supuesto son legítimas y aparecen en el ser humano. El problema está cuando éstas nos gobiernan, cuando los sentimientos de culpabilidad nos gobiernan. Ahí está el problema, porque la culpa en sí misma, por sí misma, no es pecado. El problema viene cuando la culpabilidad nos invade, pero no es una culpabilidad que nos lleva hacia el arrepentimiento, no, sino que nos lleva hacia la tortura, porque incluso no creemos que el Señor nos ha perdonado, no creemos que Él ha destruido nuestras rebeliones, las ha deshecho como una nube, no creemos. No creemos el pasaje que hemos leído en Isaías 43:1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, informador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. No creemos eso. Está culpándonos y culpándonos y culpándonos, y así vivimos. Y Satanás ahí obrando y obrando, y Satanás hace eso también con sus hijos. Los mantiene en la culpa, por eso es que la gente después termina haciendo cosas terribles, hasta suicidios, y viven vivas desastrosas, destruidas por la culpabilidad. Satanás es un experto en eso. Por eso dice la Biblia que él vino a robar, a matar y a destruir. Nuestra sociedad subestima al enemigo. Creen que Satanás es un ser por ahí. No, no. Él es un príncipe. Él es un querubín malvado. Él vino a robar, porque el ladrón es hurtador. Él vino a matar, porque es asesino. Es criminal. Él mata, hermanos. Él mata. A todo el que no es de Dios lo mata. Y a todo el que Dios le da permiso para que lo mate, lo mata. Y Él es destructor, Él es Apolión, Él destruye. Por eso si no tenemos la cobertura del Señor, si no nos apegamos al Señor, Él nos destruiría. ¿Qué fuera de nosotros si no hubiéramos sido tomados por la gracia de Dios? Si no hubiéramos por el poder de Dios, por su poder de su Santo Espíritu y de su bendita palabra, y no hubiéramos entendido este evangelio, Él nos hubiera destruido. Por eso es que hay familias destruidas, aniquiladas, dañadas. Familias que donde la desgracia es la constante. Familias donde la culpa abunda, porque todos se sienten culpables. El hijo que ha sido abandonado. Gracias, Señor, por hacerme acordar el tema pasado, el tema del domingo pasado, que es el abandono. Niños que crecen en el abandono y por supuesto que los sentimientos de culpabilidad aparecen, porque dice, yo estoy así, ¿por qué? Porque yo soy la causa de la separación de mis padres. Pero no es el niño con esa emoción que ya Satanás va haciendo crecer en su vida, que es el abandono, que hemos estudiado el domingo pasado. Y les produce inmediatamente el sentimiento de culpabilidad y les hace creer que por ello los padres se han separado. Y no es por él, no es por el niño. Es por el pecado de los padres que, dejándose llevar por las emociones, dejándose llevar por los deseos, las fornicaciones, el adulterio, luego traen niños al mundo. Y luego se separan. Y eso nunca ha sido el plan de Dios. Es el plan de nuestra sociedad moderna. Es el plan de vivir de espaldas a Dios. Pero Dios restaura esos hechos. Restaura lo que pasó, como dice en el libro de Eclesiastés. Y entonces ahí es donde entra la palabra sanadora, la palabra de Dios, que tiene que sanar al individuo, al niño, al padre, a la madre. Y Dios hace milagros. Y el deber nuestro es predicar este glorioso evangelio. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué significa esta emoción. Bueno, la emoción de la culpa se produce cuando somos conscientes que hemos transgredido, que hemos roto alguna norma, sea esta jurídica o ley de los hombres, o ley de Dios principalmente. En la vida del ser humano, Dios ha establecido eternidad. Si usted va a Eclesiastés capítulo 3, verso 11, abra su Biblia, en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, vamos a tomar nuestra Biblia también. Usted tiene que tener su Biblia ahí. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo
3, Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Vamos a ver. Los ojitos como que ya no dan. Hay que andar con los lentes. Pero bueno, acá está. Dice así Eclesiastés 3:11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, Dios, nuestro Señor. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Él ha puesto en nosotros la conciencia de que hay un Dios y un Señor y que ha establecido leyes y ha establecido normas. Y que si uno transgrede esas normas, de hecho que van a venir consecuencias. Y una de las consecuencias que va a venir es esa culpabilidad, ese sentimiento de culpa. Ese vacío tremendo, inmenso, grande, que nadie lo va a poder llenar sino solo el Señor. Porque Él ha establecido eternidad en nosotros. Y sigue diciendo Salomón en Eclesiastés 3:11, dice: Él ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El hombre no descubre, no se da cuenta. Porque ahí tenemos que traer a colación el pasaje que nos habla el apóstol Pablo diciendo que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio y sean salvos. Pero el hombre se da cuenta que cada vez que transgrede algo, se da cuenta que está transgrediendo lo que Dios ha establecido. Cuando un hombre rompe el pacto familiar y se va con otra mujer, está transgrediendo lo que Dios ha establecido. Por más que digan que no, que por aquí, patatín, patatán, pero en el interior hay eternidad, hay conciencia de que existe Dios. Por más que lo nieguen, por más que digan soy ateo, agnóstico, no creo en nada, pero ahí dentro está eso que Dios ha establecido y ha puesto en todo ser humano. Y eso trae culpa. Y eso no da paz, eso no da seguridad, porque la Biblia también enseña que no hay paz para el impío. Entonces, esta es una emoción negativa cuando ésta invade, dirige y no lleva al arrepentimiento, ni llega al final del arrepentimiento, porque la culpa, cuando aparece en un hijo de Dios, tomemos como ejemplo, lo va a llevar al arrepentimiento, pues el hijo de Dios sabe que no debe de pecar, pero peca, ya sea por omisión, por acción, por pensamiento. Por omisión, cuando sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Por acción, cuando sabe que no debe ir a tal sitio, pero quiere irse a la fiesta, por el comadre, por la comadre, por el compadre, por el amiguito, pero sabe que en esa fiesta no se va a edificar. Es más, puede haber un tropecedero ahí, pero quiere irse a meter ahí por complacer a los hombres, cuando es sencillo orar y pedirle al Señor que dé fortaleza anímica y sobre todo palabra de Dios para decir no puedo ir esta vez, no puedo ir, no comparto tales cosas. Estoy colocando un ejemplo sencillo. O si sabe que es vendedor de frutas y sabe que no debe robar en el peso, pero está robando 100 gramos en cada vez que pesa 1 kilogramo, está pecando contra Dios. Y seguro que va a aparecer ese sentimiento de culpabilidad. Estoy fallándole, Dios, Señor, perdóname. Esa es la culpa que te lleva hacia Dios. Vamos a seguir estudiando. Ahora, esa culpa produce ¿qué cosa? Sentimientos de culpabilidad. Y ahí viene el peligro. Cuando esos sentimientos de culpabilidad no te llevan, no nos dirigen hacia el Señor en arrepentimiento, sino que nos martirizan. Gente que vive amarrada a la culpabilidad, que no sale de ahí. Y eso después, ¿qué es lo que va a pasar? Si esa situación emocional en el ser humano no es tratada por la palabra de Dios, por el perdón de Dios, después hasta se producen trastornos obsesivos. Hay gente que ya le entra la manía, o que se sienten culpables todo el tiempo. Tal vez han pasado un asunto de abuso. Y ellos son las víctimas, pero se sienten sucios y culpables. Y son fanáticos de lavarse las manos a cada instante, de tener todas las cosas en orden. Se sienten siempre culpables porque tal vez en la infancia han sido sometidos a ese tipo de situaciones que los marcan, en las que ellos se sienten como los agentes de producir daño a otros. Entonces es una culpabilidad
perenne en ellos. Ahí aparecen los trastornos que son obsesivos, ¿no? Gente que cada 30 minutos, cada 15 minutos se están lavando las manos y enjuagándose porque, a pesar de que ellos digan no es por una cuestión de limpieza, en el fondo, es una situación de quererse limpiar de una culpa que está presente. De situaciones emocionales que lo marcaron en la niñez y están ahí vivas. Y ya tienen 20 años, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años y siguen con eso. Y martirizándose, ¿y por qué pasó? Y esto sucedió por mi culpa. El mundo cree que la culpa es solo una emoción que produce sentimientos de culpabilidad. Pero Dios en su palabra nos muestra que también la culpa es una condición, un estado, más allá de la emoción y de los sentimientos de culpabilidad que pueda producir. Porque la culpa es también un estado en el ser humano. Todos los hijos de Adán son culpables. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y yendo un poco más a la emoción de la culpa que te lleva a vivir en el pasado. Hay gente que siempre está haciéndose estas preguntas, ¿no? Coloco 3 preguntas como ejemplo. Podría haber evitado tantas cosas si hubiera hecho esto mejor. Y eso está ahí por años, que por qué tomé esa decisión, caray, todo salió mal. Toda mi vida está mal, mis hijos están mal, mis familiares están mal, mi yerno está mal, mi nuera está mal. Fue por mi culpa que sucedió eso. Es probable que sí. Pero cuando ya estás en Cristo Jesús, todo eso ha sido perdonado. Todo eso ha sido limpiado por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Vivir atormentado por el que yo podría haber hecho esto mejor no nos permite vivir una vida cristiana libre. Podemos recordar, sí, rememorar y dar un vistazo hacia el pasado y decir, bueno, sí, si hubiera tomado esa mejor decisión, las cosas hubieran salido diferentes tal vez. Pero ya estoy aquí ahora en el Señor. Ya eso ya pasó, yo no puedo regresar. Por eso Isaías 43:18 tiene que decir lo que estábamos leyendo en Isaías 43:18. Aquí en su palabra, en esta palabra preciosa. No os acordéis de las cosas pasadas. Porque el que vive bajo el sentimiento de culpabilidad por acción de esta emoción descontrolada en sus vidas, de la culpa, siempre está viviendo del ayer, siempre. Siempre está cuestionándose, podría haber tomado mejores decisiones. Sí, uno se equivoca en la vida y eso es parte del crecimiento como individuo, como creyentes. Por supuesto, cada vez que uno se equivoca y peca contra Dios, hay consecuencias. El rey David tuvo consecuencias. Él dice en la Biblia que él era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que adoraba a Dios. Él cantaba sus salmos, hermano, y adoraba al Señor. Esos salmos preciosos están en nuestra Biblia. Era un hombre al cual Dios lo bendijo, lo protegió, le dio la victoria sobre sus enemigos. Era un hombre que venció a un gigante, a un híbrido, mitad humano, mitad genes de ángel caído, como era Goliat. Descendiente de Nefilim. Dios le dio la victoria y le cortó la cabeza. Era un hombre poderoso en el Señor David. Pero pecó. Y él trató de esconder su pecado y para que nadie sepa de su pecado. Por supuesto que ese sentimiento de culpabilidad él lo expresa en muchos de sus salmos. Y él dice, mientras oculté mi pecado, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Claro, porque la culpa va consumiendo. La culpa no confesada, el pecado no confesado va consumiendo. Pero cuando él confiesa su pecado, porque Natán llega y le descubre toda la maldad que había hecho, y él se arrepiente, y él pasa todas las consecuencias que pasó con Absalón su hijo, con la muerte del primer hijo que tenía con Betsabé, él entrega todo eso al Señor.
es librado de la culpa. Él nunca más después en adelante menciona esas situaciones porque él entiende que el Señor lo perdonó. El problema está cuando el creyente vive sometido a estas emociones todo el tiempo sin aceptar el perdón que hay en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Ahí está metido en eso. Y por supuesto que Satanás hará que esté confundido y que otras emociones empiecen a gobernarlo. La vergüenza, ¿no? Vergüenza. Una vergüenza constante. Yo no sirvo, yo no valgo, soy culpable. Un arrepentimiento enfermizo. ¿En qué sentido es un arrepentimiento enfermizo? Se arrepienten, por supuesto, pero no confiesan su pecado. Estoy arrepentido y vuelve mañana y de nuevo estoy arrepentido. Y pasado y de nuevo estoy arrepentido. No ha creído en el perdón de pecados que hay en Cristo Jesús. Porque el Señor cuando nos perdona, ya Él no se acuerda de nuestros pecados. Isaías 43, 24 y 26, lo que estuvimos leyendo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. O sea, es por amor de Él mismo. El que Él borra nuestras rebeliones. Él nos quita la culpa. Y dice, y no me acordaré de tus pecados. Y si Dios no se acuerda de nuestros pecados, porque nos ha perdonado, ¿por qué entonces en ocasiones vivimos bajo ese manto hermético de la culpabilidad, de sentirnos culpables, cuando ya el Señor nos ha perdonado? El Señor nos ha dado libertad y conoceréis la verdad de perdón de pecados que hay en el Señor Jesucristo por su obra maravillosa y redentora en la cruz del Calvario. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva está el perdón. En Cristo Jesús hay perdón. En Cristo Jesús hay salida. En Cristo Jesús hay libertad, liberación. La gente que vive sometida por la culpa y los sentimientos de culpabilidad enfermizos y constantes, viven en el pasado, por eso son infelices. Y algunos han logrado todas estas emociones, como no las enfrentan, porque ahí entra a tallar otra emoción, que es la cobardía, la baja autoestima. Entonces las esconden detrás, las camuflan detrás, pero se manifiestan en sus acciones. Como decía, esas cuestiones de carácter obsesivo, gente desesperada, gente nerviosa, gente que son la timidez, que también es una emoción natural propia y que no es mala en sí misma, pero cuando ésta se convierte en una cuestión ya obsesiva, que no quiero ver a nadie, que creo que no puedo ni mirarme al espejo porque me miro mal, porque pienso que estoy totalmente mal, eso ya se está tornando en una cuestión enfermiza. Y por supuesto que la ciencia de los hombres trata de llegar a solucionar eso, pero a nivel del alma. Pero ellos no llegan al fondo del asunto, que es lo espiritual. La gente necesita de Dios, necesita del perdón de pecados que hay en Cristo Jesús. Gente que vive sometida a la culpabilidad es porque no están aceptando que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro. No están aceptando que todos los seres humanos hemos pecado delante de Dios y que solamente cuando creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal, hay perdón de pecados, hay liberación de nuestra alma. Hay una vida nueva que se configura en una vida que nos lleva a ser ejemplo para otros. Somos cartas abiertas delante de los hombres, escritas por Dios, para testimonio a otros, de que Dios cambia vidas, de que Dios liberta, de que Dios salva a través de Jesucristo su Hijo. Eso es lo que tenemos que aprender, y los creyentes tenemos que conocer esto. El mundo maneja sus conceptos de culpa. Y el mundo es curioso su actitud frente a la culpa, frente a estas emociones, frente a esta emoción específica. Porque en el mundo usted va a encontrar a la gente que tiene una actitud fingida.
Va a haber mucha gente que, como he puesto ahí en la gráfica, es una sonrisa de apariencias, pero por dentro pueden estar sometidos por la culpabilidad. Pueden estar aterrados por esta emoción que se ha hecho perenne y que en ocasiones viaja de familia en familia, de generación en generación. ¿Cómo se sentirá ahora la familia, por decir, de este hombre genocida, malo y perverso como era Abimael Guzmán aquí en Perú? El hombre que gestó el genocidio de 25.000, 30.000 peruanos, solamente por una cuestión ideológica. Ese apellido Guzmán y ese nombre Abimael ya quedó como un nombre feo acá en el país, por decir, en el Perú. ¿Cómo se sentirá su familia? ¿Cómo se sentirán los nietos? Pero el mundo tiene dos caras, como siempre, es doble cara para tratar estos temas, porque por supuesto aborrecen las cosas del Señor. Entonces en el mundo hay una corriente filosófica que es el relativismo. Esta corriente niega que hayan verdades absolutas. Por lo tanto, si para ti el que yo tenga una esposa o que tenga 2 o 3 esposas es pecado o está mal porque es, digamos, poligamia, pues bien, como yo tengo mi verdad, para mí es saludable, entonces no me siento mal, entonces no miro mal, entonces paso de la culpabilidad a paso a ya no tener culpabilidad. ¿Por qué? Porque según mi parecer yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, y entra a tallar el relativismo. Es una de las maneras como el mundo quiere tapar la culpa que tienen delante de Dios. Y quieren ocultar su pecado y no sentir ese sentimiento de culpabilidad que te lleva al arrepentimiento. Porque como cada uno tiene su verdad, bueno, no tengo culpabilidad. Y aquí aprendemos algo, hermanos. La culpabilidad como sentimiento que aparece luego de pecar contra Dios es un sentimiento que, estando así en esa condición, te lleva al arrepentimiento por acción del Espíritu Santo cuando eres creyente. Y eso está bien, porque te lleva a que tú busques al Señor. Señor, perdóname, cometí este pecado, qué mal he hecho, ten misericordia de mí. Pero el mundo, como no quiere someterse a Dios, ni quiere reconocer que todos somos pecadores y culpables delante del Señor, se inventaron esto del relativismo, de tal manera que hay personas que dicen, bueno, según tu religión dirá que está mal, pero según mi creencia, porque yo tengo mi creencia y cada uno tiene su creencia, tú tienes tu verdad, yo tengo tu verdad, por lo tanto, no me siento culpable. Eso lo dicen de apariencia, y el mundo trata de vivir en apariencia, pero en el fondo, como hemos leído que en Eclesiastés 3:11, el hombre tiene conciencia porque Dios le ha dado eternidad, sabe y siente que ha fallado contra las leyes de Dios. Podrá decir que no cree, que no existe, que etcétera, etcétera, pero en el fondo sabe que rompieron una línea, se cruzaron una línea establecida por Dios. El mundo siempre dice, no, la culpabilidad es un sentimiento que ha provenido de una emoción, ahí nomás. Pero hemos visto que la culpa, más que una emoción, también es un estado espiritual. Entonces en el mundo pueden pasar fácilmente del me siento culpable a no me importa si soy culpable. Usted ha visto ese desenfado, ¿no? Sobre todo en la programación mental que Satanás a través de sus peones ha dado a los jóvenes. Entonces el joven ahora hablan, hermano, la música del reggaetón, es una barbaridad, es unas cosas terribles. Por eso es que un niño no debe escuchar a ninguno de esos siervos de las tinieblas, porque lo que hablan ahí es sexo explícito, cosas viles, deplorables. Por eso no mande a sus hijos a las fiestecitas de cumpleaños. Si usted es creyente, tiene hijos creyentes, ¿qué hace mandando a los niños a que escuchen barbaridades en un lugar donde nadie cree en el Señor Jesucristo, donde no tienen temor de Dios? Porque no quieren sentirse culpables del pecado. El mundo siempre dice, no hay verdades absolutas, por lo tanto, lo concerniente a Dios no interesa. No hay arrepentimiento, no hay culpabilidad, no hay sentimiento de culpabilidad.
Esa es una cara de la moneda del mundo. Pero la otra cara de la moneda del mundo es que, como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, vamos a verlo. Amigos de Ebenezer, vamos a verlo. Ahí coja su Biblia, vamos a Efesios capítulo 2. Acá está. Vamos a colocar nuestros lentecitos. ¿Y qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Capítulo 2 de Efesios, de la epístola a los Efesios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo tiene corriente. Por un lado dice, no, el relativismo, no hay por qué sentirse culpable. Pero cuando tú transgredes sus corrientes, lo que ellos han estipulado, entonces ahí sí se van a levantar con el dedo de juez, de señalar. Porque estás yendo contra las normas que ellos han establecido, lo que todo el mundo y la mayoría cree y acepta. Cuando tú no lo asumes, entonces ahí eres culpable. Y ahí te tildan de loco, conspiranoico, te tildan de orate, te tildan de desfasado, de retrógrada, de facho. Esa es la doble moral de este mundo, que cuando trata la culpa la sabe cómo manejar, ¿no? Cuando se trata de las cuestiones de Dios y que Dios ha estipulado, no robarás, no matarás, no mentirás. No, ahí no, esa es una verdad, yo también tengo mi verdad, dice, ¿no? Hay las mentirías blancas, hay las bromitas. Sencillamente para no aceptar la culpa y no sentirse culpables. Pero cuando tú transgredes lo que ellos han establecido, porque el mundo también tiene sus parámetros, por más que diga de que hay miles de verdades, también tiene cuestiones que establece. Por eso que el apóstol Pablo dice, siguiendo las corrientes de este mundo, son las filosofías de este mundo. Ahí sí se levanta el dedo señalador, el dedo de la religión, el dedo del fariseísmo. Y esto lo vemos en el lado de lo espiritual, de la religiosidad. Montones de grupos llamados cristianos que de cristianos no tienen nada. Grupos llamados, ahora que están con la moda de judaizar, que quieren que todo el mundo se vuelva judío. O nosotros los creyentes, hermano, nosotros somos gentiles. Amamos al pueblo de Israel, a los nacidos de Israel. No al estado házaro que ahora se llama Israel, no, sino a los nacidos de Israel los amamos. A los que son verdaderamente descendientes de Abraham. No a los házaros que asumieron y se dijeron llamar descendientes de Abraham cuando no lo son, que la Biblia los llama falsos judíos. Entonces nosotros amamos a Israel, pero de ahí a que yo tenga que hablar en hebreo, que yo tenga que estar utilizando, que tenga que salir acá vestido con ropas celestes y blancas y hablando con la kipá en la cabeza y con acá un candelabro. No, hermano, yo no soy judío. Amo al pueblo de Israel y sé que Israel va a tener un papel preponderante durante la gran tribulación y cuando la iglesia sea arrebatada. Yo sé eso, pero yo no soy israelita. Y quién sabe si así yo tenga descendencia, porque algunos de nosotros en Latinoamérica tenemos descendencia de judíos sefarditas, pero eso, hermanos, no es importante. Yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, en el Cristo de la Biblia. Él me salvó, Él me redimió. Pero el mundo tiene sus corrientes religiosas, filosóficas, y cuando tú te atreves a transgredir eso, entonces se levanta el dedo acusador, ¿no? El loco, el conspiranoico, porque no cree lo que los demás dicen, no cree lo que la televisión dice, porque ahora están los dioses de la televisión. No cree lo que los expertos dicen. Entonces condenan, llenan de culpa a las personas. Montón de gente se ha sentido culpable durante estos 3 años. Culpable si se sacaba el bozal y respiraba, ¡ay, me siento culpable! He transgredido las normas y las leyes establecidas por los hombres, por los expertos, entre comillas. ¿Cómo te señalaba el mundo, no? Métete lavandería. Pero tú decías, no, yo creo en mi Señor. No necesito lavandería. Entonces eres así, asá y acá. No los dejaron ir a Navidad mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que las fiestas de fin de año, que dicen que nació el 24 de diciembre el Señor Jesucristo, cosa que no nació en esa fecha, pero bueno, es un evento que
recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo, aunque no compartimos que es el 24, pero a muchos les dijeron: no vas a la casa si no te has puesto las 10 banderías adentro. Y los hicieron sentir culpables, parias, porque así es este mundo. Cuando rompe sus dogmas, te señala. Es lo que le pasó a esta mujer que estaba siendo acusada de adulterio en Juan 8, 10, 11. ¿Qué dice el verso 10? Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y es que el Señor nos libra de la culpa, hermanos. El Señor nos libra de la culpa. Pero nosotros tenemos que reconocer de que somos delante del Señor culpables. La culpa es un estado del hombre y es inherente a su naturaleza adánica. El hombre, nuestra naturaleza, ama transgredir lo que Dios ha dispuesto. Dios le dijo a Adán y a Eva: no comerás de ese árbol. ¿Y qué fue a decirle Satanás a Eva? Con que Dios os ha dicho. Sino que sabe Dios, o sea, parafraseó lo que dijo Dios, cambió las cosas, el sentido de lo que había dicho Dios, y dijo: con que Dios os ha dicho. Y seréis como Dios, ¿no? La promesa satánica, y seréis como Dios. Todo ese evento en Génesis nos ha traído muerte y culpa. Esa es la condición espiritual que no ve la psicología. Que por ese evento es que los hombres están como están, llenos de culpabilidad, derrotados, avergonzados, sintiéndose como que no valen nada, o algunos ensoberbeciéndose para tratar de tapar su culpabilidad y su vida miserable. Donde no hay paz en la familia, donde no hay paz en los hijos, donde no hay paz ni en el trabajo, donde no hay paz en ningún lugar, porque no hay paz para el impío, ha dicho el Señor. Entonces, si no vamos a la raíz del problema de la culpa, que es lo que sucedió ahí en el Edén, el ser humano nunca será libre de esta emoción que lo puede terminar por ahogar cuando no encuentra perdón de pecados en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, la muerte espiritual y la muerte física en determinada edad, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿todos somos culpables ante Dios? Sí, todos. Desde el bebé que está naciendo en este mismo momento en un hospital o en algún lugar, en cualquier lado del planeta. Y dice la palabra del Señor en Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Porque Él dio provisión para escapar de la culpa, de la condenación eterna. Él había estipulado que todo aquel que comiera de ese fruto desobedeciera su palabra. Porque ahí está el tema, no tanto del fruto, sino de la obediencia y la desobediencia. Y todo aquel que desobedeciera esa orden directa de Dios, moriría. Y el hombre fue y desobedeció directamente. Y ese es el origen de todo este desastre de la humanidad. Por más de 7.000 a 8.000 años en el que estamos sobre este planeta. Ese es el origen de todas las desgracias, de lo que usted ve por televisión, que tanto le agrada, de lo que usted escucha por las noticias, de lo que usted oye, de lo que pasa en su vecino, en sus familiares. Ese es el origen, el pecado que nació ahí. Y esa herencia maldita que nos ha contaminado a todos. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ni uno. No hay ni uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno que pueda decir: yo me gano el favor de Dios con mis obras.
dando dinero o dando a los pobres o asistiendo a los pobres. Doy todas mis riquezas a los pobres, con eso me gano a Dios. Mentira, no te ganas a Dios por eso. Yo no miento, yo no mato, tampoco, porque todos somos culpables delante del Señor, a menos que intervenga la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo que nos lleva al convencimiento, que nos lleva a darnos cuenta de que necesitamos el perdón de Dios, que nos lleva y nos lleva a postrarnos hasta de rodillas y decir: Señor, perdóname, libértame. Y el Señor, en ese instante, cuando tú crees en Él, te liberta de la culpa eternal, porque Él llevó sobre sí mismo el castigo de nuestra paz. Fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros salvados, sanados, curados espiritualmente. Entonces, ¿hay remedio para la culpa? Sí, hay remedio para la culpa y para librarse de esos sentimientos de culpabilidad que destruyen, que dañan, que ahogan la vida, que van consumiendo tu existencia, tu existir. Y aún hay creyentes que todavía siguen amarrados a la culpabilidad porque no están creyendo en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Creen sí para salvación, pero no creen que Dios les haya perdonado todos los pecados y viven martirizándose. ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué hice esto? Es mi culpa y es mi culpa. Basta. 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 En Cristo Jesús hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, hemos sido santificados. El Señor dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue por su sangre derramada en la cruz del Calvario, es que ahí se limpiaron nuestros pecados. Ahí en la cruz del Calvario, el Señor, cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando el Padre le da la espalda al Hijo, porque el Hijo estaba asumiendo la maldad, el pecado de toda la humanidad. Ahí se experimenta, el Señor Jesús experimenta la soledad que produce el pecado, la muerte que produce el pecado, ese obstáculo gigante que nos aparta de Dios. Por eso es que vemos tantas familias destruidas, tantas personas aniquiladas por el pecado. Ese es el origen de todos los problemas, el pecado. Por eso es que el Señor nos invita a volvernos a Él. Hay perdón de pecados. Hay liberación de esos sentimientos de culpabilidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, Adán, también por medio de un solo hombre, Jesús, vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. El Señor quiere librarte de esos sentimientos que ahogan el alma en ocasiones, la culpabilidad. Y uno puede sentirse culpable. Ay, si hubiera hecho esto. Ay, si hubiera hecho lo otro. Y algunos están constantemente: Señor, perdóname, perdóname. Pero el Señor dice: pero si ya te perdoné, hijo. Mi hijo, ya te perdoné. Mi hija, ya te perdoné. ¿Qué tanto estás perdona? Y perdona y perdona. Pero si ya te perdoné. ¿Qué dice la Biblia? Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Nunca le creas al diablo cuando él te diga: mira, no, el Señor ya no te va a perdonar, no, ya no, tú estás sucio. Te llena de culpabilidad. Claro, pero Él no te llena de la culpabilidad para arrepentimiento, para que vayas y confieses tu pecado, porque en el momento que tú confiesas tu pecado y dices: Señor, perdóname, yo he pecado contra ti, estás arrepentido. Estás como el publicano y el fariseo. El fariseo se paraba y decía: Señor, gracias porque no soy como este publicano, mira, tremendo pecador, tremendo hijo de las tinieblas.
Yo soy bueno porque yo doy mi diezmo, doy esto, doy lo otro, y patatín y patatán. En cambio el publicano que estaba ahí golpeándose el pecho: Señor, no soy digno de ti porque soy pecador. El publicano, dice el Señor Jesucristo, que salió justificado, libre de la culpa. En cambio, el fariseo seguía estando culpable delante de los ojos de Dios, reo de muerte espiritual. En cambio el publicano no, salió justificado. ¿Por qué? Porque se humilló, confesó su maldad: Señor, no soy digno de ti, soy pecador. Entonces el remedio para la culpa es confesar nuestros pecados delante del Señor. Y cuando ya has sido perdonado, olvídate de ese pecado, querido hermano, olvídate. Ya no dejes que Satanás te ate a la culpabilidad, al ayer. Las decisiones que tú no tomaste bien, que yo no tomé bien, pues ya pasó. ¿Que tendremos que asumir las consecuencias? Sí, porque no podemos liberarnos de las consecuencias, pero tendremos que afrontarlas en el Señor. Y no estamos solos, no estamos huérfanos. Vuélvete a mí, dice la palabra de Dios, porque yo te perdoné. Vuélvete a mí. Yo deshago como una nube tus rebeliones, las destruyo, la culpa, todo lo deshago por amor de mí mismo. Te quiero libertar, te quiero sanar esa alma que está ahí desangrándose. Y finalmente, ¿qué es lo que causa en ti esos sentimientos de culpabilidad? Tal vez hay cosas que desde el ayer andas arrastrando ahí. Es el momento de entregarle al Señor. Tienes que ser libre. Tienes que caminar en libertad. Tienes que vivir en la libertad que da Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Dice la Biblia: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Eso está en Isaías 43, 25 que leíamos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, dice el Señor. Tanto que quieres vivir en el pasado. A ver, hazme recordar. Si te estoy diciendo que yo ya me olvidé de tus pecados, ¿por qué quieres volverlos a recordar? Hazme recordar. Verso 26. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Si tanto quieres recordar tus pecados, bueno, volvamos a entrar a juicio sobre esos. Intenta justificarte, pues si quieres vivir todavía en la culpabilidad, cuando yo ya te perdoné, cuando yo ya borré tus rebeliones por amor de mí mismo, y te he dicho que no me acuerdo de tus pecados, pero quieres vivir de nuevo en el pasado, entonces hazme recordar e intenta justificarte. Hermanos, qué linda es la palabra de Dios. En el Señor hay perdón. En el Señor hay salud emocional, hay salvación y vida eterna sobre todas las cosas. Entonces, no sé qué podría estarte generando en ti sentimientos de culpabilidad, pero hagamos un ejercicio. Tomemos un papelito ahí y un lapicero y anota aquellas cosas que todavía tú te das cuenta que generan culpabilidad en ti. Siempre estás recordando eso. Siempre. Pasa algo en la casa y fue porque hice esto. Basta. Anótalo ahí. Y luego vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a que eso se deshaga, como Él dice, como una nube. Voy a darte unos minutos para que hagamos ese ejercicio. Mientras escuchamos esta música de fondo, anota ahí, como cada domingo, en estos 4 domingos lo hemos hecho, anota ahí, ¿qué genera en ti ese sentimiento de culpabilidad que sientes, como que siempre te estás martirizando por cosas que sucedieron ya? Y que si eres creyente,
que han sido perdonadas por el Señor Jesús. Pero si en caso tú no eres creyente y me escuchas o me ves, déjame decirte que necesitas a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y si te das cuenta de tu condición en esta hora es porque el Espíritu Santo te está hablando y te está llamando al arrepentimiento y está colocando en ti ese deseo de arrepentimiento, de volverte a Dios y decirle: Señor, perdóname, porque he vivido mal de espaldas a ti, he pecado contra ti, y mi maldad no solamente ha quedado en mí, sino que trasciende aún en mi vida, vecindario, en mi trabajo. Ten misericordia de mí. Vamos a colocar esta música de fondo mientras usted anota y luego estaremos orando. Entonces, usted va anotando en su lista qué es lo que genera en usted todavía esos sentimientos de culpabilidad. Y tal vez necesite hasta confesar tal vez algunas cosas, ¿no? Hay cosas que tal vez usted no ha confesado delante del Señor, y cuando estemos orando, usted confiéselas al Señor ahí donde usted esté. Pídale perdón al Señor si es que en caso no las ha confesado, y por eso es que generan culpabilidad en usted. Por eso es que usted anda así, siempre sintiéndose culpable. La culpabilidad no es mala en sí misma, ni la culpa. Pero cuando esto no se confiesa al Señor, cuando no hay perdón, o cuando no se asume el perdón de Dios, entonces ahí está el problema. Entonces le doy unos segundos más para que usted anote en su hoja qué es aquello que no le da paz aún, porque mantiene esa culpabilidad, esos sentimientos de culpa por decisiones mal hechas. Pero usted ya está en Cristo Jesús. Tiene que aprender a olvidar. Así que anótelas ahí. Anótelas ahí.
Vamos a orar entonces. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a entregarle esto al Señor. Esas cosas que tal vez ha notado usted ahí en su hojita. Y vamos a decirle al Señor, si son cosas que son pecados no confesados, este es el momento para confesar, pedirle perdón al Señor. Si son cosas que ya usted le ha confesado al Señor, pero usted no está viviendo en el perdón del Señor, entonces también ahí usted le dice, Señor, ayúdame a vivir en este, pero no quiero vivir del pasado amarrado al ayer, ya pasó, ya sucedió. Ya no puedo estar ahí, quiero vivir un día a la vez. Ni quiero afanarme por el futuro, ni quiero vivir amarrado a las cadenas del pasado. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias te damos, Señor, porque nos permites darnos cuenta de que hay sucesos, hechos en nuestra vida, que en ocasiones nos están llevando a sentirnos culpables a pesar de que ya hemos sido perdonados. Situaciones que hemos hecho en el pasado, equivocaciones, pecados, hierros, que han traído consecuencias sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas, sobre las personas que están alrededor nuestro. Señor, perdónanos si no hemos confesado algún pecado. Y si hemos confesado pero no estamos viviendo en la salud que da el perdón tuyo, Señor, perdónanos. Queremos vivir en tu perdón, caminar en ese perdón, en esa libertad que tú das, en esa liberación que tú das, Señor. Padre, mira esas listas de mis hermanos que han escrito y que te están entregando en esta hora y diciéndote, Señor, yo te entrego esta situación, no quiero vivir más amarrado a la culpa cuando tú ya me has perdonado, quiero ser libre, quiero vivir en libertad. Y aquel que te está confesando pecado, Señor, óyelo, toma atención, Señor, y te ruego que perdone sus pecados. Tal vez cosas de la niñez, equivocaciones, hierros, que han quedado marcados ahí en la vida. Señor, como dice el salmista, líbrame de mis propios errores y más de los que me son ocultos. Todo lo que no nos hemos dado cuenta, Señor. Manifiéstalo ahí para que podamos entregártelo. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.